Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a iniciar esta nueva sesión acerca de el tema que estamos estudiando. El tema general es la santificación, pero estamos en estas últimas clases viendo acerca de las disciplinas de la santificación. Y dentro de las disciplinas de la santificación, en la clase pasada estudiábamos la última disciplina de la santificación, que es la número 4, que fue la comunión. La comunión. Como siempre hago ese repaso. ¿Se acuerdan qué hablamos acerca de la comunión? ¿Se acuerdan qué consistía la comunión? Congregarse. Excelente, hermana Gloria. La comunión tiene que ver directamente con congregarnos. Congregarnos, estar unidos en una iglesia local. No estar de aquí para allá ni de allá para acá, sino estar unidos, congregarnos en una iglesia local. ¿Qué sería lo que sigue? ¿Qué sería? ¿En qué más se enfoca la comunión? ¿Lo recuerdan? ¿No? Entonces yo mencionaba que se enfoca la comunión en que cuando estamos en comunión en una iglesia local nos exponemos a escuchar la palabra de Dios por medio de otros hijos de Dios. Eso es la comunión. Y en esa sesión encontrábamos que hay un punto en donde la comunión se agrieta. Y ahí es en ese punto es en donde se tiende a quebrar la comunión. Y mencioné que ese punto era cuando dejábamos que se pesara en un extremo de la balanza los sentimientos y las relaciones con los demás, y por otro extremo pesar la palabra de Dios. Entonces yo mencionaba que cuando se inclina la balanza a predicar la palabra de Dios, las relaciones tienden a quebrarse. Las relaciones siempre tendrán ese punto de agrietamiento porque a veces nos importa mucho lo que los demás sienten. Entonces, yo mencionaba durante las clases que he dado que a la palabra de Dios casi siempre no le importan nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de veces nuestros sentimientos están distorsionados y necesitamos la palabra de Dios para que nuestros sentimientos sean dirigidos correctamente. Porque nuestros sentimientos son sumamente sensibles e inclinados al pecado. Debería ser una obra de santificación por el Espíritu Santo muy avanzada y muy ya perfeccionada para que en una persona sus sentimientos sean completa y totalmente controlados por el Espíritu Santo. Ya es demasiado avanzado ese nivel de santificación para que los sentimientos de una persona no sean distorsionados en inclinación al pecado. Pero comúnmente cuando hablamos de nosotros, hermanos, somos débiles. Sucumbimos a la fragilidad de nuestros sentimientos y en la fragilidad de nuestros sentimientos hay pecado. Pero somos llamados a predicar la palabra de Dios porque su palabra está por encima de nuestros sentimientos. Porque solo es en ella, solamente es en su palabra que somos guiados hacia la santificación, no en nuestros sentimientos. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces hablaba acerca de la comunión y decía que en la comunión debe haber algo que los une, y lo que les une es la verdad. La verdad. Y mencionaba también que la verdad divide. La verdad causa división. Y esa división es necesaria.
es necesaria. Vea lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. Primera Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. ¿Lo tenemos? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué le parece? El apóstol Pablo está diciendo en este versículo que es necesario que haya esa división, porque ahí se nota realmente quiénes son aprobados. Y la regla para ver si estamos aprobados o no es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces es necesaria esa división. Siempre será notable una diferencia entre aquellos que aman la verdad y aquellos que no soportan la verdad. Jesús enseñó que los que no son de Dios jamás podrán escuchar su palabra. Eso está en Juan capítulo 8. Vaya conmigo, Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 47. Juan capítulo 8, versículo 47. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que los que no son de Dios jamás podrán tener contentamiento en su palabra. Pero entendíamos que no se está hablando de gente del mundo, de gente que no conoce a Dios. Está hablando de personas que están dentro de la iglesia. Jesús dijo: dejen que crezcan juntos. No podremos arrancarlos, estarán en la misma parcela. Pero lo que sí es claro es que hay trigo y hay cizaña. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y mencionaba en la clase pasada que no existen los medios sancochados. No existe la mitad trigo y mitad cizaña. No existe mitad hijos de Dios y mitad hijos del diablo. Lo que hace diferente a un hijo de Dios es que este hijo de Dios es transformado y da fruto de santificación. Los hijos de Dios cambian. No son perfectos, cometen errores, fallan, pero cuando son llevados hacia el proceso de santificación, cambian. Los hijos del diablo no cambian. Pasa un año, pasa otro año y no van a cambiar. Yo mencionaba varias veces ya en clases anteriores que cuando Dios habla de su palabra, dije que es considerada como una espada, ¿se acuerdan? Y esa espada es de doble filo. Yo decía que parte el alma, coyunturas, tuétanos, pensamientos, intenciones del corazón, sentimientos. Y mencionaba que esa espada Dios la usa para cortar lo malo de sus hijos. Y yo decía, si esa espada es tan filosa, hermanos, que se extiende a ese nivel, y pasa un año, pasan 3 años, pasan 10 años, y pasan 20 años, y esa espada no hace efecto en una persona, no estamos hablando de un hijo de Dios. No estamos hablando de un hijo de Dios. ¿En dónde encontramos la verdadera comunión? Encontramos la verdadera comunión en que los hijos de Dios sí son transformados. Cuando se expone la palabra de Dios
ante ellos, y cuando otro hijo de Dios viene, es ahí en donde él recibe la transformación. Y mencionábamos a David y Natán. Yo decía que David no rompió la comunión con Natán, ni lo mandó a matar solo por transmitirle la verdad del mensaje. Las palabras de Jehová fueron fuertes y expusieron el pecado de David. Pero David sabía que Natán era hijo de Dios. Y sabía muy bien que por muy severa que fuera la reprensión que Natán hacía, el único objetivo era su santificación. Era su santificación, no había otro motivo malvado detrás. De eso trata la comunión, en que nos exponemos a la predicación de la palabra de Dios por medio de otros de sus hijos, que son más justos y son más santos. Ahí no cabe la mentira, porque lo que les hace estar en comunión es la verdad, es la justicia, es lo bueno, es lo recto, y el centro de esa comunión es Cristo. Él es el tipo y ejemplo de la verdad. Él es el tipo y ejemplo de la justicia. Él es el tipo y ejemplo de lo bueno y lo recto. No cabe la hipocresía, no cabe la mentira, no cabe la injusticia, no cabe la falsedad. Entonces cualquiera que esté fuera del marco de la verdad, de la justicia, de lo bueno y de lo recto, no podrá tener comunión con los que están en la verdad, con los que están en la justicia y con los que están en lo recto. Y gloria a Dios por eso. Amén. Con esto no pretendo decir que nos vamos a alejar de las personas y les vamos a rechazar al grado de no relacionarnos con ellos. Debemos acercarnos a ellos para que en algún momento ellos escuchen la palabra de Dios por medio de nosotros. Y tal vez en algún momento ellos se arrepientan y sean transformados por Dios. Aunque comúnmente no será de agrado aquel justo frente a un injusto. No seremos de agrado por enseñar la verdad. No seremos de agrado por predicar la verdad. Ninguno de los profetas fue amado. Ninguno de los apóstoles fue amado por aquellos que aman la mentira, por aquellos que amaban la injusticia, por aquellos que estaban en maldad dentro del evangelio. Fueron odiados, fueron escupidos, fueron apedreados. ¿Por otros pueblos? No, por el mismo pueblo. Solo los que aman a Dios, los que aman su palabra, son los que podrán valorar la verdadera comunión que tiene su fundamento en la verdad, en la justicia, en lo bueno y en lo recto. Quiero hacer un repaso, un recordatorio de lo que hemos visto hasta hoy acerca de las disciplinas prácticas de nuestra santificación. Y digo prácticas porque deben ser practicadas continuamente en nuestra vida cristiana, y eso no es negociable. Debe ser practicado continuamente en nuestra vida, durante toda nuestra vida cristiana, para nuestra santificación. Y hacer un pequeño repaso es, porque esta es la finalización de esta enseñanza acerca de las disciplinas. Y dijimos que son las siguientes. La primera disciplina de santificación es la oración. En la oración estuvimos viendo de que es una disciplina de santificación porque es la que establece nuestra relación en intimidad con Dios. Y la única razón por la cual tenemos acceso directo a Dios es la oración. Y estar en comunión con Él es conocerle.
estar en oración con Él es conocerle. Decía que en la oración pueden pasar muchas cosas y debemos observar de qué manera oramos. Porque no todas las oraciones están bien estructuradas. Cuando Jesús estaba enseñando a orar, nos enseñó que debíamos orar, que se haga su voluntad. ¿Verdad? ¿Cómo dice el versículo? Ajá. Dijimos todo el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Así también como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? Así como en el cielo, así también en la tierra. La oración que Él nos enseñó a hacer es que se haga su voluntad, no nuestra voluntad. Y que decía yo que comúnmente en la oración queremos que Dios actúe en nuestra voluntad. Y decía que la manera en la que conocemos qué tanto hemos crecido en santificación, en crecimiento espiritual, es la forma en la que oramos. Porque un niño espiritual va a venir y va a pedir, y va a pedir, y va a pedir, y va a pedir a papi. Pero alguien que ya ha levantado un poquito más su nivel de santificación espiritual y crecimiento, él va a orar: Padre, hágase tu voluntad. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, le dijo: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Después de eso que pasamos de la oración, estudiamos la segunda disciplina, que era el estudio de la palabra del Señor. ¿Y qué encierra el estudio de la palabra del Señor? Escudriñar las Escrituras. Decía que era una diferencia leer, era una diferencia de escuchar, era una diferencia de ir a aprender. Aunque son buenas y necesitamos hacerlo, necesitamos leer toda la palabra de Dios, necesitamos escuchar de la palabra de Dios, necesitamos aprender de la palabra del Señor, pero Jesús nos manda a escudriñar las Escrituras. Y dije que este mandamiento es personal. Dios no manda a una sola persona para que esta persona escudriñe y las demás no. Nos manda a todos a escudriñar su palabra. Y decía que en esto de escudriñar era importante porque cuando hay muchas personas en la iglesia que escudriñan la palabra de Dios, no cualquiera se sentirá maestro. Mencionaba el ejemplo de los hermanos de Berea. Ellos escucharon de que iba a llegar un hermano que era apóstol y que se llamaba Pablo. Tenía muchos títulos de teología, graduado de las sinagogas más especializadas, pero eso no les dio la confianza de quedarse con que, sí, es el hermano Pablo y todo lo que diga Pablo es la verdad. No. Escucharon lo que Pablo decía, pero luego fueron a las Escrituras para comprobar si lo que el apóstol Pablo decía estaba acorde a lo que las Escrituras dicen. Y eso, hermanos amados, es escudriñar. Y todos los cristianos debemos escudriñar la palabra de Dios, porque es en su palabra que encontramos la guía de nuestra santificación. Y decía yo que es muy complicado el hecho de que sí nos enseñaron a denunciar: eso es falsa doctrina, eso está equivocado, eso es un error.
Pero para poder tener la seguridad de decir esas palabras, debemos antes haber escudriñado las Escrituras. No podemos solamente decir eso es falso o esa es falsa doctrina si nosotros no conocemos la verdadera doctrina. Y señalar algo como falsa doctrina ya se presupone de que nosotros sí conocemos completamente la verdad. Y no solo la conocemos, podemos defenderla y llegar hasta donde tengamos que llegar defendiendo la verdad. Y hay algo de la verdad que yo decía que me encantaba, y es que mientras más se cuestione, más base sólida encontramos en la palabra de Dios. Porque es la verdad. Y luego estudiamos la tercera disciplina de santificación, que es la adoración. Y en la adoración, ¿se acuerda que mencionábamos en la adoración? ¿Sí? ¿Con qué tenía que ver la adoración? Con sacrificio. Y decía que Dios se fija en todos los detalles, en la manera que nos vestimos, en la manera que nos arreglamos para venir a su casa. Dios se fija. Dios estipuló la manera en la que los sacerdotes debían vestirse. Él diseñó el pectoral de piedras preciosas que debía llevar el sumo sacerdote. Eligió el material con que iban a ser fabricados los utensilios dentro del templo. Todo tenía que ver con adoración. Dios eligió hasta el aroma que se iba a sentir en el tabernáculo. Así que Dios se fija en todo. Estipuló de que los sacrificios que se harían iban a ser sin defecto. Y el apóstol Pablo, enseñándonos, dice que debemos presentarnos ante Dios, ¿cómo? Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí? Así que en la adoración tiene que ver con todo lo que hacemos para Él, desde que amanece hasta que anochece. Decía yo que si abríamos los ojos y respirábamos, debemos adorar a Dios. Amén. Si tenemos trabajo y estamos en el trabajo, debemos adorar a Dios por eso. Si nos sentamos con nuestras familias a comer, debemos adorar a Dios por eso. Amén. Y si se nos da la oportunidad de venir a la casa de Dios, antes de venir, mientras nos estamos alistando, debemos de pensar, voy a adorar a Dios. Amén. Y cuando entramos por sus puertas, entramos con acción de gracias, porque venimos a adorar a Dios. Amén. La adoración se extiende mucho más a solo ese momentito de cantar coros. La adoración es mucho más que eso, y tenemos que abundar en adoración, porque la adoración nos hace crecer en santificación, porque en la adoración reconocemos la grandeza de quién es Dios y la inferioridad de lo que somos nosotros. Y luego pasamos al número 4, que era la comunión, que es lo que recién comentábamos, que la comunión tiene que ver con congregarnos, como decía la hermana Gloria, y tiene que ver cómo nos exponemos a que la palabra de Dios nos alumbre y a que la palabra de Dios nos corte por medio de otros hijos de Dios. La voluntad perfecta de Dios, hermanos, no es que nosotros vayamos por el mundo realizando milagros o que tengamos ministerios enormes. La voluntad de Dios es más básica que eso. La voluntad de Dios no es que seamos personas sumamente importantes, famosas o mencionadas. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios.
Pero hay algo que no incluí en todo lo que hemos visto aquí. Y no hablé de eso. Y eso es el ayuno. Y no lo hablé como disciplina de santificación. Y yo sé que más de algunos se ha de preguntar, que eso es parte de disciplinas de santificación. Pero no, hermano, no lo es. Y quiero hablar de eso en esta sesión. Quiero hablar acerca del ayuno. Pero antes de hablar del ayuno, quiero que oremos un momento. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias porque nos concedes estar en este momento en tu casa. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Ilumínanos de la manera en la que tú deseas. Gracias por todo lo que nos has concedido aprender. Y Señor, guíanos hacia tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Yo no mostré, hermanos, el ayuno en este estudio como una disciplina de santificación, porque el ayuno es muy especial y muy esencial, pero no podemos explicarlo ni ponerlo como una disciplina de santificación. El ayuno tiene que ver con humillación por el pecado, solicitud del favor de Dios, necesidad espiritual y también con consagración. Es innegable que nuestra referencia directa al ayuno es Jesús antes de entrar al ministerio y ser tentado. Podríamos hablar del ayuno y por esa razón podríamos definir que el ayuno debe ser puesto como una disciplina de santificación. Pero aunque Jesús haya ayunado 40 días, eso no convierte el ayuno en un mandamiento o un ordenamiento por Jesús de que lo hagamos. Debemos reconocer que también es innegable que Jesús no ordenó directamente que ayunáramos, como lo hizo con la oración. Sin embargo, cuando se le acercaron a preguntar por qué sus discípulos no ayunaban, Él respondió. Y quiero que veamos lo que Él responde en Mateo capítulo 9, versículo 14. Mateo capítulo 9, versículo 14. ¿Lo tenemos? Entonces vinieron a Él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces Jesús dijo que ayunaría, pero no lo hizo como mandamiento. ¿Sí? Jesús dijo que sus hijos ayunarían, pero no lo ordenó. No lo ordenó. Es importante que Jesús señalara que la práctica continua del ayuno produce jactancia y una falsa santidad. Jesús, hermanos, enseña eso en sus sagradas palabras. Porque aquel que ayuna frecuentemente casi siempre se sentirá superior o incluso mucho más consagrado que los demás, y ese sentimiento ya es impuro y ya es jactancia. Muy pronto saldrá a relucir en esa persona, en cualquiera de sus expresiones, la decadencia de los demás en el ayuno, y él se pondrá como ejemplo y va a exhibir su forma de ayunar. Eso Jesús lo enseña en Lucas capítulo 18. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14.
Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14. ¿Lo tenemos? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Cómo dice el 12? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que vemos que el hacer ayuno continuamente es peligroso que produzca jactancia. Y con eso, esta persona comúnmente se va a sentir mucho más consagrado que los demás, mucho más santificado que los demás, y llegará el momento en el que él se fijará en los demás y verá una decadencia en los demás porque no ayunan como él. Y eso es jactancia, y eso ya no es un motivo puro. Por eso el Señor Jesús lo explica directamente de la forma en la que los fariseos ayunaban. Creo que caeríamos en un error peligroso señalar que el ayuno debe ser una disciplina impuesta. Y creo que ni siquiera debemos condicionar la obra de la manifestación del mover del Espíritu Santo con el ayuno. Eso no es bíblico. No ayunamos para recibir poder. No ayunamos para hacer un intercambio con Dios en el que yo me someto 5 días de ayuno y Dios me responde con lo que yo necesito. O me da poder por esos 5 días de ayuno. Tenemos que entender que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. No estamos en condiciones de exigir a Dios que por nuestro sacrificio de ayuno responda lo que nosotros queremos. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Sí? No podemos obligar a Dios con nuestros ayunos de que nos dé lo que le pedimos como recompensa por nuestros ayunos, porque los hemos ganado con nuestros ayunos. ¿Me doy a entender? Es como que Dios esté obligado a responderme por mi consagración y sometimiento en ayuno. Y eso ya no es un motivo correcto. Un ejemplo sencillo de esto sería que si pensáramos así, que Dios nos responde por nuestros ayunos, sería, hermanos, como así, miren, ¿ves? No tendría diferencia entre aquel que cumple una penitencia impuesta, por ejemplo, aquel que le dicen: si decís 3 Aves Marías, 4 Padres Nuestros, entonces vas a ser perdonado. Eso no sería diferente a que yo les predicara: si ustedes hacen tantos ayunos, van a recibir. ¿Me doy a entender? Si ustedes hacen tantos ayunos, entonces van a recibir el poder. Si ustedes hacen tantos ayunos, entonces van a recibir respuesta. No podemos condicionar la obra del Espíritu Santo con los sacrificios corporales del ayuno. No podemos. Eso no es bíblico. El Espíritu Santo es una persona y esa persona tiene voluntad propia. Y esa voluntad no es manipulada con ayunos. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Sí? Ahora, estoy
sumamente convencido de que Dios se agrada, que le busquemos en humillación, con temor, reverente ante Él, en ayuno y oración. Eso toca directamente la intención de presentarnos ante Él en una vida sacrificial en adoración. Estoy profundamente convencido de que Dios obra en el ayuno. Lo he experimentado, lo he vivido, pero lo que hace diferencia de todo esto es que el ayuno debe ser impulsado por el mismo Espíritu Santo. Y debe ser impulsado en nosotros. No debe ser impuesto, no debe ser ordenado. Estoy plenamente seguro que Dios pondrá en todos sus hijos el deseo ferviente de acercarse a Él en ayuno y oración. Estoy completamente seguro. Independientemente de cuál sea la razón por la cual vengan, Dios lo hará. Pero debemos ser conscientes en que eso, hermano, es un impulso del Espíritu Santo. Y si alguien cree que es cristiano y cree que el Espíritu Santo mora en él, pero no siente nunca el impulso del Espíritu para ayunar, no estamos hablando de un cristiano. Lo vuelvo a repetir. Si alguien cree que es cristiano y cree que el Espíritu Santo mora en él, pero no siente ni nunca ha sentido el impulso del Espíritu Santo para ayunar, no estamos hablando de un cristiano genuino. En un cristiano genuino, en quien el Espíritu Santo mora, de forma natural sentirá el impulso del Espíritu de ayunar. No porque se le imponga, sino porque Él está injertado en Cristo y Él debe dar fruto. Y si no da fruto, debe preocuparse. ¿Me doy a entender? Así que debemos entender que el ayuno es meramente producido por el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Vaya conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí está. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Pero quién lo motivó? El Espíritu. Amén. Jesús fue llevado por el Espíritu. No fue un ayuno en el cual Él decidió someterse a sí mismo, sacrificando su cuerpo, sino que fue impulso del Espíritu. Vuelvo a reafirmarlo, hermanos. Habrán momentos en nuestra vida en el que Dios, a través de su Espíritu, nos llevará al ayuno, porque en ese momento de comunión directa con Él, Él se va a manifestar a nosotros. No como recompensa por nuestro ayuno, sino porque esa es la manera en la que Él obra en sus hijos. Cuando entendemos que Dios obra o lleva a sus hijos al ayuno, sabremos la importancia de obedecer el impulso del Espíritu para ayunar. En el Nuevo Testamento no hay ni una acción de ayuno en la que no sea reflejada la intervención del Espíritu Santo como guía, al menos en los hijos de Dios, separándolos de los fariseos. ¿Por qué digo esto? Vaya conmigo en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Dice la palabra del Señor: ministrando estos al Señor y ayunando,
¿Quién dijo? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién es el centro de todo esto? El Espíritu. El Espíritu. No podemos separar nuevamente el impulso del Espíritu y la manifestación del Espíritu relacionado con el ayuno. Ahora, ¿por qué el ayuno tiene relación con la fortaleza espiritual y la manifestación del mover del Espíritu Santo? Porque en los momentos de ayuno, hermanos, hay sometimiento, hay humillación y reconocimiento de la grandeza de Dios y nuestra inferioridad. En un ayuno, con esa intención, no hay altivez, sino que hay temor y hay reverencia ante Él. En el Antiguo Testamento el ayuno es ejemplificado como un acto de humillación. Ayunar y vestirse de cilicio era completamente humillación a Dios por el pecado. Jonás, capítulo 3, vaya conmigo a Jonás, capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, convirtiéndose cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Y quién sabe si Dios volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. El enfoque del ayuno ahí, hermanos, es humillación por el pecado. David se humilló en ayuno por su pecado, intercediendo por su hijo. En segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Es humillación, es sometimiento. La Biblia dice, hermanos, que Esdras publicó ayuno con humillación y dependencia absoluta de Dios a todo el pueblo. Eso está en Esdras 8:21, pero no lo vamos a leer. Usted lo puede leer en su casa. Así que yo estoy completamente convencido que Dios, el Espíritu Santo, nos hará ayunar. Porque es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no podríamos implementar el ayuno como una disciplina práctica de santificación, porque no está ordenada de forma directa y explícita por nuestro Señor Jesucristo como una enseñanza que deba realizarse continuamente, todos los días, como lo hizo con la oración, como debe ser la adoración, como debe ser el estudio de la palabra de Dios y como debe ser la comunión. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Sí? Ahora, no hay una ordenanza directa, explícita por nuestro Señor Jesucristo y tampoco una enseñanza directa y explícita por los apóstoles en el que haya un llamado apostólico en ninguna carta en la que se demande de forma explícita y exigencia una vida de ayuno. Creo que habrán siervos de Dios a los cuales por impulso del Espíritu serán llamados a ayunar, pero no por eso podemos hacer del ayuno un requisito necesario para nuestra santificación. El ayuno no es una disciplina práctica necesaria para nuestra santificación. Sin embargo,
Ningún hijo de Dios podrá vivir su vida cristiana sin ayunar. ¿Me doy a entender? He llegado a la conclusión que la oración, el estudio de la palabra de Dios, la adoración y la comunión sí son disciplinas necesarias, por no decirlo así, impuestas y ordenadas por Dios para asegurar nuestro crecimiento en santificación. No creceríamos en santificación sin estas disciplinas. Pero sí creceremos en santificación si nos ejercitamos en estas disciplinas que hemos estudiado. Y podremos medir nuestro nivel de crecimiento si hacemos un autoexamen de lo que hemos aprendido en estas disciplinas prácticas. Si he crecido en oración, si he crecido en estudio de la palabra de Dios, si he crecido en adoración, y si estoy creciendo en comunión. Con esto doy por finalizado el estudio de las disciplinas prácticas de santificación. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.